Muy bien, pues como les decía, muchas gracias por la invitación a don Ángel para la diócesis de Albacete y especialmente a Ana, que se puso en contacto conmigo después, como decía, de ese artículo que escribí sobre este tema del postura espiritual y que paso a compartir con todos ustedes. Tengo preparada una presentación que nos ayude a poder seguir el contenido de lo que quiero compartir en esta tarde con todos ustedes. El título, uno, esas dos cosas que voy a intentar explicar en esta ponencia. La primera de ellas es el significado del postureo espiritual, cuando hablamos de eso de qué estamos hablando, y animado por el vano enamorado. El vano enamorado es una formulación que usa San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales cuando habla del segundo modo en el que o el enemigo de natura humana, pues afecta, ¿no?, al sujeto que quiere vivir la fe y la vida espiritual. Entonces, creo yo que parte de esa actitud del postureo espiritual puede estar animada por ese mal espíritu desde el vano enamorado. Quisiera comenzar con unas palabras que no son mías, son del Papa León XIV, que dijo en su discurso a los periodistas y comunicadores que habían cubierto el cónclave. Justo el segundo día de su pontificado, al comienzo, pues tuvo esta audiencia con todos ellos y creo que les dijo un mensaje que a mí me ayudaba a releerlo estos días para empezar desde aquí, ¿no? Lo que realmente hacemos, lo acaba de decir Ana también en esta presentación del tema, y es en el momento social en el que estamos y la realidad en la que estamos viviendo, cuál es, ¿no?, nuestra vida espiritual, nuestra transmisión de nuestra vida espiritual. Si realmente, y comienzo con una pregunta, si realmente nuestra vida es una vida que hable de aquella experiencia interior que tenemos a nivel espiritual. Y como les digo, me gustaban estas palabras del Papa León cuando cuestiona a los comunicadores de una situación social en la que vivimos, y es esos modos de la confusión del lenguaje sin amor. Hay mucho lenguaje actualmente y las redes sociales, la inteligencia artificial, etcétera, presenta mucho más de la ideología que del amor que recibimos de Dios y de lo que experimentamos espiritualmente. Y decía él también, y les cuestionaban los comunicadores, que esto de transmitir no solo es dar información, sino es crear una cultura de ambientes humanos y digitales. Ahí es donde estamos. Me parece muy interesante esta reflexión que aporta el Papa, haciéndonos cuestionar realmente el mundo en el que estamos. Cuando hablamos de postura espiritual, nos referimos a un mundo donde la fe se transmite ya no solo en la vida humana, en la realidad de la carne, del contacto entre unos y otros, sino que hay muchísimo de comunicadores digitales o de facilidad de expresar digitalmente lo que vivimos. Por eso creo que podemos nosotros también, a nivel personal, pero como luego diré a nivel institucional, pues ser responsables y discernir para el bien de todos, para el bien de todos. Ojalá nuestro modo de transmitir la fe sea un instrumento bondadoso, ¿no?, en la mejor de sus expresiones. Y recupero al Papa Francisco en una intervención que tuvo en abril del 2020, con esa facilidad del Papa, ¿verdad?, para contar anécdotas, ¿no? Para contar anécdotas, igual que León nos provocaba en este contexto en el que estamos de comunicadores eh, faltos de amor y faltos de capacidad de transmitir lo que vivimos. Me gustaba esta anécdota del Papa Francisco cuando hablaba, ¿no? Y les leo: una vez en Polonia un estudiante le preguntó, en la universidad tengo muchos compañeros ateos. Eso nos ha pasado, los que hemos estudiado en la universidad civil, pues a mí me tocó cuando estudié la psicología, pues ciertamente no todo el mundo era creyente. Y dice, ¿no?, ¿qué tengo que decirles para convencerles de la fe? Y dice, nada, no tienes que decirle nada. Lo último que tienes que decir algo.
Empieza a vivir y ellos verán tu testimonio y te preguntarán por qué vives así. La fe debe ser transmitida, dice el Papa, no para convencer, sino para ofrecer un tesoro. Me parecen también unas palabras muy provocadoras y es donde realmente nos jugamos el mensaje cristiano, es en nuestra forma de transmitirlo. Y es verdad que lo transmitimos no solo con palabras, con lo que podemos decir de palabras, sino lo transmitimos con nuestra vida, ¿no? De hecho, nos podemos cuestionar nosotros aquí si toda nuestra vida, lo que hacemos, las relaciones, el mundo de la familia, del trabajo, habla del Evangelio. Si nuestra vida está transmitiendo el valor fundante y fundamental del testimonio del Evangelio, ¿no? Me parecen dos provocaciones muy buenas para sentirnos cuestionados con esto del postureo, ¿no? Y vuelvo un poco ahí. Yo lo decía en esa reflexión que compartí en el artículo, que al final donde realmente nos jugamos esto de transmitir la fe, y esa es mi experiencia ahora que coordino toda nuestra pastoral de jóvenes y mi experiencia con los jóvenes, especialmente, es transmitir con nuestra vida al Dios que vivimos en nuestro interior. Claro, esto nos cuestiona también, y es qué interior tenemos, o sea, si realmente nuestra vida interior está habitada por el Espíritu, está cultivada por la oración y por la vida de los sacramentos, o es una vida vacía o solo teórica en nuestro interior. Es muy importante, ¿no?, caer en la cuenta de que somos reflejo de aquello que internamente nos habita, ¿no?, que es el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de transmitir la vida, hablamos de transmitir al Dios de la vida, al Dios que llevamos dentro, ¿no? Me parece también muy interesante que podamos ver todo esto, no sé si ustedes son muy dados al selfie o no, a la cultura del selfie. ¿Qué es la cultura del selfie? Cuando hablamos de esto, es verdad, una foto que se hace uno a sí mismo, pero creo que es importante esto del postureo espiritual, entenderlo en esta cultura que actualmente vivimos, ¿no? El selfie no es una fotografía normal, no es solo una fotografía. De hecho, el selfie es más bien un autorretrato. Eh, Nosotros cuando hablamos de fotografía, lo que normalmente hacemos, ¿verdad?, es hacer fotografía de paisajes, de escenas, de cuadros, de imágenes que nos impactan y queremos guardarlo para nosotros. No sé si a veces estamos más atentos a lo que fotografiamos que a lo que vivimos. Yo soy de Badajoz, aunque estoy destinado en Madrid, soy extremeño, creo que en el acento se me nota un poquillo que no soy madrileño. Y esta Semana Santa tuve la oportunidad de estar unos días con mi madre y la Semana Santa de Badajoz se reconoce como la Semana Santa sevillana chica y es porque también tiene muchos pasos y me impresionaba estar en la calle viendo los pasos de Semana Santa y ver todo el mundo grabándolo con el móvil, ¿no? Yo decía, bueno, lo grabamos, pero no sé si somos capaces de empatizar, de conectar, de vivir aquello que estamos presenciando, ¿no?, que son los pasos de Semana Santa por la calle y los que vivimos esta cultura, ¿verdad? Los que tenemos esta devoción de los pasos de Semana Santa, pues para nosotros realmente significa mucho, ¿no? Pero vivimos en ese mundo donde todos intentamos llevarnos el recuerdo de todo lo que hemos vivido, de todas las imágenes y de todo, y de todo. Esa es la cultura de la imagen de las que nos hablan los sociólogos. Pero la cultura del selfie no solo es retener la imagen, sino la cultura del selfie nos habla del autorretrato, es decir, de hacerme yo presente en esa imagen. En el fondo, la palabra que usa la sociología es colonizar ese espacio, ¿no? Por eso lo importante ya no es el escenario, por ejemplo, un paisaje de la montaña o del mar, sino lo importante es yo, el sujeto, en ese escenario concreto. Y de hecho hay redes sociales hechas solo para intercambiar selfies, ¿no? Hay redes que usan los jóvenes que intentan pillar el momento que tú estás viviendo, justo el momento indicado, ¿no? Y entonces a lo que va es que nosotros aparecemos en esa escena donde lo importante somos nosotros y no la escena. Hemos, como les decía, colonizado ese escenario. Pero todavía una cosa más, yo creo importante, eso desde la sociología, pero ¿y qué nos dice la psicología?
¿Qué nos dice la psicología de la cultura del selfie? Pues la psicología nos habla de el selfie es una respuesta a una necesidad psíquica. Y es esa necesidad de fomentar en nosotros esa ocupación de los espacios. Lo digo de una forma más sencilla para que todos nos entendamos, hacernos nosotros presentes mucho más egocéntricamente, es decir, colocarnos en el centro. Me parece muy bonito cuando San Ignacio dice que los ejercicios espirituales son precisamente para vencerse a sí mismo. La cultura del selfie nos habla de la centralidad del sujeto. El Evangelio y la vida cristiana nos habla de la centralidad de Cristo, de la centralidad de Cristo. Pero es verdad que esa cultura del selfie no solo va a esa centralidad del sujeto, sino además que esa manera de expresar y de vincularse nos habla de una identidad y de una forma de quererse. Por eso el postureo, que es la actitud de la que hablo, es una actitud en gran parte impostada y no siempre real. Porque el postureo, muy asociado a todo el ámbito de las redes sociales, de lo que importa pues esa cultura de la imagen, como les decía, con redes muy conocidas como Instagram, ¿verdad? Ya mucho menos Facebook y Twitter, ya eso ya pasa un poco a la historia. Eso, como dicen los jóvenes, es de cosa de viejos, ¿no? Ahora lo que se lleva es otra cosa, más el Instagram, porque es más el mundo de la imagen. Entonces, en ese mundo de la imagen, lo que nosotros hablamos cuando hablamos del postureo, esta actitud, pues habla de esa actitud que es un poco artificiosa, ¿no? Que es en gran parte como impostada, nos dice, ¿no? Se trata de un comportamiento que va a mostrar aquello que no siempre es real. De hecho, el postureo se define así. Es una manera de mostrar algo de nosotros que no está mostrando el todo de nosotros, sino que más bien puede ser o muy exagerada o muy falsa. Les pongo un ejemplo muy fácil de entender, ¿no? Yo a veces hace poquito estaba yo en una convivencia con los jóvenes y estaban allí algunos llorando y tal por un compartir que surgió de un problema, ¿no? Vamos a hacernos un selfie y empiezan todos a sonreír. Esa es la cultura del postureo, ¿no? Eso es de lo que nos están hablando, ¿no? Intentamos mostrar algo diferente de lo que realmente sentimos. Puede ser exagerada o puede ser falsa, ¿no? Siempre las globalidades nunca son lo mejor, pero es verdad que así es como se define esta actitud, ¿no? Eh, ¿Cuál es la motivación que está de fondo en esa exageración o en esa falsedad de lo que se muestra en la imagen? Lo que nos dice es una doble cosa. Mostrar que yo estoy bien, por eso es esa impresión favorable, todo es bueno, todo está bien. Y la segunda cosa es evocar en los demás una envidia. Claro, si tú te haces un selfie en la playa, ¿verdad? Ahí en el mar, bañándote y tal, y todo el mundo que te vea, imagina ese que está ahí en la obra trabajando y tal, pues genera envidia. Mira este, qué bien está, y mira yo que no estoy tan bien, ¿no? Al final es una exposición continuada, ¿no? Esa necesidad de estar continuamente expuestos, continuamente mostrando lo que vivimos y lo que hacemos. Ese es el postureo. De hecho, si alguno de ustedes tiene redes sociales y se pasea un poco por ellas, irá viendo que cada vez más la gente pone situaciones vitales que no tienen nada que ver a veces con contenido muy relevante de la vida, ¿no? Por ejemplo, estoy comiendo una hamburguesa y hago foto de la hamburguesa para que todos los demás vean lo bien que me alimento, ¿no? Bueno, esa es en gran parte una de las cosas que está detrás de esta actitud. Qué importante es acoger esta idea de la psicología que les decía, que en esta actitud del postureo, algo negativa, es verdad, influye en la construcción de la identidad. La identidad es aquello que nos define, es lo que somos, ¿no? Los rasgos que nos definen. La identidad, dice el mundo de la psicología, que nunca es fija del todo porque hay elementos de nosotros que pueden ser cambiantes según lo que vamos viviendo y lo que vamos experimentando a lo largo de la vida, porque las cosas que vivimos nos afectan. Por lo tanto, nuestra identidad va como también adaptándose a la realidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que está detrás de esta actitud? Cuando la estudiamos despacio, lo que vemos es esta construcción para ser aceptado, reconocido, admirado, querido, ¿no? Mostramos lo bueno para que
en gran parte nos satisfaga a nuestro yo interior. Quisiera también decir en esto de la imagen y del postureo, la importancia que tienen los modelos, ¿no? Ya lo decía Bandura, un psicólogo del aprendizaje, que hablaba de que aprendemos por modelaje, y es verdad, yo no les conozco le iba a decir a ninguno de ustedes, pero si ustedes se detienen un momento a pensar en sí mismo, en cada uno de ustedes, seguro y estoy convencido que descubrirán cosas que tienen de sus padres y de sus madres. Ustedes me ven a mí y prácticamente calvo y con barba, pero están viendo a mi madre. ¿Eh? Tengo mucha manera de expresarme, de hablarme como mi madre. Esto no solo es por genética, por ADN, esto es por aprendizaje de modelos. Es decir, que tanto convivir con determinadas figuras, con determinados elementos, determinadas personas, sujetos de nuestra vida, eso va configurando algo de nosotros. El aprendizaje por modelo es muy importante. Claro, en el mundo hoy los modelos presenciales, los modelos quizás son mucho menores, ¿no? Y entonces hoy la gente va más a esos modelos digitales. Por eso me parecía tan importante la reflexión del Papa León XIV cuando nos dice cuidado, ¿no? Cuidado con ese lenguaje sin amor, porque el modelo que podemos estar comunicando puede ser un modelo vacío y poco ayudador para nuestra identidad, para construir lo que somos, ¿no? Me parece que nosotros tenemos el tesoro del Evangelio y el modelo de Jesucristo. ¿Eh? Y entonces nuestra vida es transmitir este modelo. Y por eso yo siempre le digo a los jóvenes, si queréis realmente haceros, ¿no? Haceros como personas, contemplar a Jesús, mirar una y otra vez al Señor Jesús, ¿no? En aquella expresión tan bonita, ahora que vivimos en la cercanía de la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, configurar nuestro corazón al corazón del Señor. Claro, este modelo es muy potente, pero la cultura en la que vivimos se ha colado esto de lo digital y ahí, en eso de lo digital, pues se ha colado sin duda esa actitud del postureo, ¿no? ¿Cuáles son los peligros del postureo? Los peligros de esa actitud. El primero de ellos es bastante evidente. No se muestra toda la realidad. Cuando uno está mostrando, solo puede estar mostrando algo de él. No digo ni bueno ni malo. Voy a ser todavía más parco en la expresión. Está mostrando parte de lo que es, pero no toda la realidad. El segundo peligro es que puede estar más vinculado al éxito que al fracaso, o más vinculado a la alegría, a la felicidad que la tristeza, o lo bueno y lo malo. Esto genera muchísima dificultad en la gente, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que tenemos que estar siempre bien, o que vamos a la vida espiritual, que la vida espiritual, la vida de fe siempre es consolación. Y sabemos por experiencia que no siempre es así. De hecho, como dice San Ignacio, es mucho más común la desolación que la consolación, porque nuestra vida humana es frágil, ¿verdad? Y es difícil vivir una vida muy centrada en el Señor. Por eso la actitud del postureo no es muy buena, es un poco peligrosa, porque si caemos en ella podemos estar mostrando no solo parte de la realidad, sino solo el éxito, la alegría, la felicidad o lo bueno, y olvidarnos de esa otra parte, ¿no? Es más relativo al físico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno se hace una foto, un selfie, ¿verdad? O vive esa actitud del postureo, evidentemente su físico intenta mostrar lo mejor de sí mismo, no va a mostrar lo peor, indudablemente. ¿Eh? E intenta mostrar conductas que son agradables, no lo desagradable de nuestra vida. Pero esto es un riesgo. Esto es un riesgo porque caemos en esa tentación de mostrar a los otros que somos perfectos, que queremos ser perfectos. Nada más lejano de la realidad del Evangelio cuando Jesús le dice a los discípulos, ser perfecto como vuestro Padre Dios es perfecto. No está hablando de la perfección del top, ¿no? Del que es 100% bueno, 100% lo mejor, sino está hablando de ser configurados como el Padre, en bondad, de ser buenos como Dios es bueno con nosotros. Está hablando del amor, está hablando de eso, no de la perfección. Y luego hay una atención a lo que se muestra y al cómo se muestra. Esto será muy importante por lo que les voy a decir dentro de unos instantes cuando hablemos de cuáles son las herramientas para huir del postureo y para no caer en él, ¿no? Voy al postureo más espiritual. El postureo espiritual define aquello
del riesgo de mostrar la cara amable de la vida. Y no quisiera yo ponerme negativo, pero es una realidad. En la vida cristiana existe la muerte y existe la resurrección. Y de hecho lo sabemos, ¿no? Dice San Ignacio, no podemos seguir a Cristo en la gloria si no hemos pasado por el Cristo de la pasión. Porque esto en la vida nos configura. La cruz de Cristo nos configura para vivir la resurrección. Y por eso en el Evangelio del resucitado, el resucitado enseña a los discípulos sus heridas, ¿no? Porque es el mismo, no es otro. La vida no es otra. No es una cosa y en la resurrección otra. No lo somos. Y por lo tanto, la cultura de mostrar solo lo positivo y lo bueno es muy peligrosa para nuestro psique, pero también para la centralidad de nuestra vida espiritual. Qué importante sería, por lo tanto, en esta actitud del postureo espiritual, transmitir que el fundamento es la verdad, y la verdad con mayúscula, porque la verdad es Cristo, ¿no? Esa verdad con mayúscula, no verdades a medias, no verdades. El Papa, si leen ese discurso largo a los comunicadores y periodistas, el Papa León les dice, cuidado con la mediocridad del mensaje, cuidado con la mediocridad. La mediocridad está muy lejana de la verdad, porque la verdad implica denuncia, pero implica también situarse en la realidad de lo que es nuestro Dios, ¿no? Por eso creo que este riesgo del postureo espiritual es muy importante para nuestra vida actual, ¿no? Mostrar de verdad lo que somos y el mensaje verdadero de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces yo acabo de vivir hace muy poquito, hace unos días, la muerte de un familiar y hablando con mis hermanos, ¿no? Me decía, los niños que no vayan, los niños que no vayan. Claro, no es por yo ponerme negativo, que no quiero ponerme a estas alturas negativo, pero no sé si eso es del todo bueno, ¿verdad? No sé si es del todo bueno evitar realidades de la vida, ¿no? Porque pueden ser una oportunidad para abrirnos a la experiencia espiritual y a la experiencia de Dios en medio de ella. No hay más consolador que sentirse en medio del sufrimiento acompañado por nuestro Señor, ¿no? Bueno, me parece que esa es una realidad. Y creo que hay un riesgo, ¿no? Y no lo digo por optimismo, que el optimismo más bien es eso de que todo está bien, ¿no? De hecho, estamos en el jubileo de la esperanza y en la bula de la convocatoria del jubileo lo decía el Papa Francisco, no estamos en el tiempo del optimismo. Esto no va, ¿verdad?, de vivir la esperanza cristiana, no va del cristiano ingenuo que cree que todo está bien y todo va a ser bueno. No te preocupes que vas a salir, no pasa nada. La esperanza cristiana es otra cosa. La esperanza cristiana es la que nos vincula en verdad y en realidad a eso que dice el Evangelio de Juan en boca de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, ¿no? Entonces nos puede ayudar de verdad percibir el riesgo que puede tener ese postureo espiritual, ¿no? Porque nos puede alejar de esta vinculación a Jesús tan potente que Él mismo ofrece a los discípulos y que nosotros podemos también acoger. Doy un paso más en esto de la espiritualidad, del postureo, en ese propósito de la vida cristiana, ¿no? Me gusta mucho esa frase que dice Jesús en el Evangelio en Mateo, cuestionando, ¿verdad?, los propios discípulos. Dice, haced pues y observar todo lo que os digan. Todo lo que os digan, mirarlo. No huyamos de los mensajes, miremos. Pero dice Jesús, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Me parece fundamental esto. Tan simple, pero tan verdadero para nuestra vida cristiana. A veces decimos, pero no hacemos. A veces decimos, pero no hacemos. Y el mensaje cristiano nos transmite una verdad para nuestra vida que no siempre estamos dispuestos a llevarla a cabo, ¿no? Este es el postureo espiritual, ¿no? Acogemos el mensaje, nos gozamos del mensaje, pero al transmitirlo no lo hacemos del todo en verdad. Por eso hay una invitación muy fuerte en el fondo de nuestro mensaje cristiano, en ser auténticos, ser auténticos. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio y recordaba yo aquí lo que sabemos por el libro del Génesis, a imagen y semejanza de Dios. La autenticidad para el mundo de la psicología es ser auténtico, es ser aquello en lo que uno cree y es, ¿no? Si no es falsedad, ¿no? Si no es falsedad. Pero lo traducimos a un nivel espiritual
La autenticidad espiritual, la autenticidad cristiana, habla precisamente de esto, de que nuestra vida sea a imagen y semejanza de Dios, de que saquemos lo más original que tenemos, que es el amor fundante de Dios en nosotros, ¿no? Porque somos criaturas hechas por el amor de Dios. Les recuerdo ese libro del profeta Jeremías, ¿no? Capítulo 18, baja al encuentro del alfarero y verás al alfarero haciendo la vasija de barro. Y luego dirá San Pablo, vasijas que llevan un tesoro dentro. Eso somos nosotros, ¿no? Ser auténtico es vivir de eso, vivir esa verdad de lo que somos, barro amado, barro amado. Hay una cosa muy importante en la vida cristiana y es el discernimiento. El discernimiento, gracias a Dios, no es invención de San Ignacio de Loyola, esto viene de mucho antes. Lo único que San Ignacio tuvo el don y la gracia de poner ahí orden y darle lucidez a cómo discernir. Pero ¿a qué apunta el discernimiento? El discernimiento no es solo para elegir o tomar decisiones. El discernimiento es la técnica para que nuestra vida sea reflejo del don y el talento recibido. Y por eso ahí les ponía esa cita de Mateo 25 que conocerán en la parábola de los talentos. Recuerdan, a uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y ese uno dice, yo lo enterré y por miedo a ver cuándo volvía, no me fuera a echar la bronca, yo no hice nada con eso. Claro, Jesús nos cuestiona y nos dice, en la vida hay que poner el talento, hay que poner el don que has recibido. Eso nos aleja del postureo espiritual, nos sitúa en la verdad. ¿Cuál es tu don y cómo puedes ponerlo en funcionamiento? ¿Cómo puedes ponerlo al servicio de la iglesia? ¿Cómo puedes mostrarlo en tu vida cotidiana? El don que has recibido. ¿Cuál es el talento que a ti se te ha dado, ¿no? Por parte de Dios. Y otro propósito importante es que nuestra vida sea inspirada por Dios. La inspiración del Espíritu, que la dinamiza, lo acabamos de rezar en esta oración, ¿no? Al inicio de esta conferencia, ¿no? Invocando al Espíritu. Porque nuestra vida está inspirada, es decir, dinamizada, movida por Dios y el Espíritu. Y nuestra vida debería mostrar ese amor de Dios en Jesús de una manera verdadera, ¿no? Y no mediocre, oculta. También es verdad que hay un postureo que es institucional y este es un riesgo enorme cuando uno se mete un poquito, ¿verdad?, a investigar este tema y a leer, va viendo que hay desde la sociología, pero desde la religión, desde la vida de las instituciones religiosas, y atrevamos, ¿no? Yo creo que podemos decir en la iglesia, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, pues también hay postureo que es institucional. También hay una parte difícil y dura, ¿verdad?, de demostrar lo que realmente somos, ¿no? Y de acoger lo que realmente somos. Por eso tenemos que huir de ese error de intentar mostrar lo que no somos, ¿eh? Y de ocultar y de diluirnos, ¿no? Esa es otra cosa muy importante que nos dice la psicología y que nos dice el mundo de la sociología religiosa, ¿no? Cogido de Zuckman, aquello de la sociedad líquida, ¿no? Claro, no estamos en ese punto, ¿verdad? Quizá en otras épocas pues nos hemos diluido más como cristianos, nuestro mensaje se ha diluido más en esta cultura del que no lo parezca para que luego sea. Pero sin embargo ahora estamos en un tiempo de una mayor reafirmación de nuestra identidad. Es así en cualquier de los movimientos sociales que vivimos. ¿Por qué nosotros no también entramos ahí, ¿no? Como iglesia, enseñar un mensaje con firmeza, con realismo y con honestidad, ¿no? Y que nuestras instituciones, cualquiera de ellas, obras religiosas, cualquiera de ellas, hablen de lo que es el mensaje cristiano y de lo que es Dios. Ahí les pongo al fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio, que como les decía, ahí toda esta experiencia. Caemos en esta actitud, tenemos el posturo espiritual que podemos caer todos nosotros, pero somos invitados a examinar nuestra vida a la luz de la fe. Examinar no es ponernos nota. Cuidado con esto, ¿eh? Porque a veces podemos caer en la tentación de decir, venga, voy a ponerme un 10 o un 5 si mi vida muestra realmente lo que soy o lo que es el mensaje cristiano. Cuidado, que examinar no va a ponernos nota. Examinar va más bien en un ejercicio de autoobservación. Examinar, según la espiritualidad de San Ignacio, apunta a una capacidad de lucidez. Puedo ver que mi vida espiritual está alentada por la consolación o la desolación.
Es decir, por el amor a Dios y el deseo de vivir en Dios y estar más unido a Dios, o más bien lo contrario. Mi vida está alimentada por la lejanía, por la distancia, ¿no? Del Creador, del Señor. Por eso yo les invitaría a que todos ustedes puedan examinarse en esta clave, de ver qué es lo que está alentando la vida en el espíritu, ¿no? Ahí pongo los mandamientos del postureo. Reconozco que es un atrevimiento por mi parte utilizar lo de los mandamientos para hablar de semejante cosa, pero me parece que puede ayudarnos a entender todavía más de esto del postureo religioso o es postureo espiritual. El primer mandamiento es que más es una actitud que una moda. Esto no va de modas. De hecho, el postureo se podido existir toda la vida, ¿eh? Lo que pasa que ahora es más visible porque vivimos en una cultura de mayor visibilidad que antes, ¿no? Antes no sabíamos qué pasaba en el otro lado del mundo, no veíamos imágenes. Ahora sí. Fue la verdad que curioso, ¿no? Creo que esa fue la experiencia que tuvimos todos con el apagón famoso que sufrimos en toda España. Volvimos a la radio. En mi comunidad de jesuitas donde yo vivo, en la comida sacamos la radio, porque como no podíamos ver la noticia, gracias a Dios uno de los mayores todavía conservaba una radio a pilas, que las pudimos poner para escuchar lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, hoy en día la visibilidad es mucho mayor. Y por eso esto no es una moda, esto es una actitud. El postureo habla de una actitud. Esto sucede en todo lugar y en todo momento, ¿eh? La libertad de mostrarlo todo no va de escenarios ni de concreciones vitales, sino que en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos caer en esta actitud del postureo, ¿no? Cualquier persona está llamada a esto. Es curioso, ¿eh? El postureo caemos de frente en esto. Esto no va solo de los jóvenes, porque tenemos esa tenta de los jóvenes, son más postureo. No, yo he visto gente mayor que vive mucho postureo, ¿no? Y que no vive en verdad, que no está conectada con la realidad que en el corazón lleva de Dios, ¿no? La apariencia, el fundamento de esta actitud. A veces intentamos captar más la atención o el like. El like son los match, ¿no? Que recibimos en las redes sociales, los me gusta, ¿no? Vivimos más pendientes de eso que de otra cosa, ¿no? La experiencia que usa San Ignacio para eso es muy bonita, ¿no? Porque él habla de bajo apariencia de bien se nos cuela el mal, ¿eh? Y a veces pensamos que eso va a ser bueno y se nos cuela. ¿Qué necesidad tenemos, por ejemplo, de cuando vamos a ayudar a los pobres, ¿no? A cualquier lugar de este mundo y lo tenemos que mostrar en las redes sociales? Yo ahora a los jóvenes que los acompaño más y estoy más pendiente de ellos por mi misión pastoral, siempre les cuestiono mucho con esto, ¿no? Y además, aunque sea la palabra fuerte, se las digo, en los voluntariados y en la experiencia de servicio les prohíbo poner fotos en las redes, porque creo que eso se nos puede colar bajo apariencia de bien el que nos mostremos a los demás una parte muy dura y muy difícil. Si ustedes han hecho experiencia de voluntariado con los pobres o de servicio en el mundo marginal, no es nada fácil eso, no es nada fácil. Los pobres huelen mal, ¿no? Los que hemos tenido experiencia de esto, la marginalidad es costosa, ¿no? Y a veces intentamos poner eso o evidenciar eso con la mera cosa del like, ¿no? De que vean dónde estamos. Bueno, eso podría ser postureo bajo apariencia de bien. También esa dificultad, como acabo de decir, ¿Me del oyes? reconocimiento. Sí, ¿Me ¿se oyes, me oye? David? Sí. Ahora, es que hemos tenido 10 segundos de que se ha quedado en el limbo, ¿vale? ¿Me escucháis Ya, ahora? ¿Me ya te escucháis? escuchamos. Sí, sigue hablando. Sigo hablando de la búsqueda del reconocimiento y la gratificación, que era lo que estaba explicando, ese cuidado con la insatisfacción espiritual, que a veces sucede de caer en esa tentación de tener que estar bien y espiritualmente no se está bien ni mal, ¿eh? Sino consolado, desolado. Nos jugamos mucho en la calidad de lo que mostramos, ¿no? Y ahí ponía lo de los eslóganes descarnados. En la Compañía de Jesús nos pasa muchas veces. Somos muy dados en todo amar y servir. Ya, pero eso tiene mucho significado, ¿eh? En tiempo de desolación no hacer mudanza. Sí, pero eso tiene mucho significado. Es muy fuerte eso y muestra algo de nosotros, ¿no?
Esa infinitud, es verdad que lo del postureo tiene el peligro de que será así y es así. Los comentarios, como les decía, que generan atracción, ese crecer sin control puede ser un tema del postureo y ahí el trascender el postureo, ¿no? Esa conciencia de podemos ir más allá. Me gustaría solo dar unas notas de discernimiento, ¿no? Unas cosas muy sencillas, a modo como incluso como de recetas o de instrumentos, ¿no? Yo diría, ¿qué cosas nos ayudan en positivo para, para huir de esa actitud del postureo espiritual y vivir más en verdad? ¿Cuáles serían los escenarios esenciales? Pues yo diría, el primero y sin duda, vivir en contacto con Dios. Claro, esto puede sonar muy fácil en un foro como este, ¿verdad? En la diócesis, en la jornada de formación sobre el apostolado seglar, pero no lo demos por hecho. ¿Cuál es la calidad de nuestra vida espiritual en nuestra oración? Luego esa relación entre el creador y la criatura. Es una relación de cariño y de respeto. No tratemos a Dios como un objeto a nuestro servicio, sino realmente como una relación afectiva con el Señor, que alimenta nuestra vida. Cambiar las cosas, podemos cambiar cosas de nuestra vida para vivir más honestamente lo que creemos. Esa es la conversión. El comienzo del Evangelio de Marcos, de la vida pública de Jesús, lo dice Jesús con mucha fuerza. Conviértete y cree en el Evangelio. Claro, conviértete y cree en esta buena noticia y vive. Claro, pero hay que convertirse, ¿no? Hay cosas de nosotros que se pueden transformar. Y luego abrirse a esos escenarios de vida, de posibilidad para más fe, esperanza y caridad. Tenemos que atrevernos a acudir a aquellos lugares, no solo físicos, sino también a veces existenciales, que aumentan en nosotros algo bueno. Miren, esto es muy complicado lo del discernimiento porque dice Ignacio que dentro de nosotros hay una especie de combate interior entre el yo, cada uno de nosotros, su historia personal, el buen espíritu y el mal espíritu. El buen espíritu es el espíritu que nos vincula a Dios y el mal espíritu es lo que nos aleja a Él. Por eso les decía al principio, ¿quién anima esta actitud del postureo espiritual? El mal espíritu, el vano enamorado, ¿no? ¿Puede ser del buen espíritu? Lo dudo, porque el postureo espiritual no nos acerca más a Dios y al reino. ¿Puede ser del yo? Puede ser. Por eso aquí he puesto algunas notas más desde la psicología para hablar de esas necesidades que podemos estar buscando de satisfacción, gratificación humana, ¿no? Humana. ¿Qué es el vano enamorado? El vano enamorado, dice San Ignacio, que es precisamente el que nos invita a mostrar solo lo gratificante y lo bueno. Es el segundo modo en el que el mal espíritu, según la regla de discernimiento, entra en el sujeto humano. Y dice Ignacio, ese nos mueve solo a lo bueno, pero es malo, es malo. Dice también que nos invita a aparentar, y es genial aparentar ser la más guapa, el más guapo, el más fuerte, el más... ser apariencia. Dice también en la regla de discernimiento que el propio del vano enamorado es el engaño. El engaño. Eso bueno parece muy bueno, pero te estás engañando. Hay muchas dinámicas de esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces decimos, yo Jesús sí, pero la iglesia no? Porque yo en la iglesia no necesito creer para seguir a Cristo. Eso es un engaño. ¿Quién vive la fe en Jesucristo solo? Necesitamos de la comunidad de la iglesia como madre que acompañe nuestra vida y nuestros procesos. Eso es un engaño. Un engaño que se nos cuela por algo bueno. Es que es mucho mejor. Y luego dice Ignacio en la regla de discernimiento, el vano enamorado es secreto y no descubierto. No lo vamos a ver con facilidad. Va a ser muy difícil. Se va a colar en secreto, en secreto. Te lo va a decir como si te lo dijera al oído, suavemente. ¿Eh? Vivir esta actitud de no estar del todo en verdad. Y le cuesta estar descubierto. Es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil ponerlo al descubierto para que se le vea, porque ese mal espíritu se mueve, cual culebrilla, ¿verdad? Así se nos cuela por dentro de nosotros. Por eso, ¿qué fuerza tiene para nosotros creer en el enemigo? ¿Eh? El enemigo, en palabras de Ignacio. Actúa como seductor, nos seduce, el mal nos seduce, nos persuade con argucia y halago. No es necesario mostrarse tal y como eres. No lo hagas. No muestres la parte de ti más frágil, más débil. No muestres esto de
de la vida de Dios, solo lo bueno, lo importante. No viviríamos en verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Vamos a la receta y con esto termino. Para fortalecer y plantarle cara al vano enamorado, ese que seduce en secreto para impedirnos crecer de Dios, digo 4 recetas, como si ustedes fueran al médico. Mira, tómese usted estas 4 cosas. La primera de ellas, humildad. Humildad. Y ser humilde no es una actitud de ivos balicones por la vida, no es que yo... No, humildad es abandonarse a Dios y aceptar la propia realidad. La segunda cosa es la caridad. Y la caridad es el amor mezclado con el servicio. Cuando uno vive entrega a los demás, a los más pequeños, a los pobres, como dice San Ignacio, nos hace amigos de Dios. ¿Por qué? Porque nos vivimos de verdad en lo que somos, en esa gracia que llevamos interna como tesoro y don recibido. La caridad es el ejercicio del amor en el servicio. La autenticidad, mostrar con nuestra vida lo que somos, imagen y semejanza de Dios, eso es ser auténtico. Ser auténtico es que somos criaturas amadas de Dios. Y por último, la oración como relación personal e íntima con el Señor. Solo el discernimiento, y para poder desbancar esa actitud del postureo espiritual necesitamos orar, orar y situarnos de verdad en el Señor. Y ahí les recuerdo eso que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Ora en lo secreto, dice él. Y eso lo dice para el ayuno y para la limosna, en lo secreto. Que no te vea nadie. Ahí en los secretos donde el Padre nos escuche. Esa es la mejor actitud para alejarnos del postureo, de demostrar o mostrar a otros algo que es una verdad a media. El Dios que llevamos dentro es el Dios que pide salir al mundo y enseñarse al mundo tal y como es. Pues muchísimas gracias a todos por la escucha. Espero que algo de esto pueda ayudarles en su vida espiritual y en su vida de fe. Bueno, pasamos a la segunda parte, la mesa redonda. Pero os informo que va a haber una tercera, que va a ser un agape fraterno donde brindaremos y seguiremos celebrando y compartiendo la vida, que va a ser en los salones de la calle El Muelle. ¿Sabéis que es la paralela? Por aquí saldremos, podéis ir por la izquierda o por la derecha, nunca sé por dónde es más corto. Bueno, después de escuchar a David Cabrera, se nos queda el eco de una pregunta crucial. ¿Qué significa hoy ser auténtico en nuestra vivencia cristiana en medio de una cultura profundamente marcada por la imagen, la inmediatez y la exposición constante? Esta mesa redonda quiere abrir espacio al discernimiento, al intercambio sincero y al deseo de vivir con verdad nuestra fe. Dividiremos esta conversación en 3 bloques que yo misma os iré presentando. Y sin más, ¿veis qué bien acompañada estoy? Nos acompañan, 3 personas, 2 en persona y una online, con trayectorias muy distintas pero complementarias, que nos ayudan a mirar este tema desde varios ángulos. Bueno, David Cabrera, que lo tenemos allí online, que está haciendo ahí un esfuerzo. Muchas gracias por hacer esto posible y haber seguido para adelante. Aprovecho también para dar las gracias a la Delegación de Medios de Comunicación, a Juanma, que hemos pasado esta mañana del caos a que teníamos que anularlo todo, a fijaros, pues también usar herramientas para el reino, ¿no? A veces todo lo digital, ¿no?, nos acerca también a lo humano. Y bueno, pues qué deciros de David, que lo tenemos online y que acaba de ofrecernos pues una provocadora reflexión sobre el postureo espiritual, pero también pues sobre nuestra propia vida, ¿no? Miguel Yeste Serrano, periodista de la cadena COPE, con más de 30 años de experiencia en radio, padre de familia, experiencia en prensa escrita, siendo la voz de tantos eventos y con facetas que pasan desde el teatro a la animación. Su trabajo lo mantiene en contacto con la actualidad, la opinión pública y las formas de comunicación que configuran nuestra cultura. ¿Lo tenéis? Y Francisco Jesús Genestal, sacerdote diocesano, párroco de Lieto y Tobarra, con amplia experiencia pastoral en el acompañamiento espiritual,
Su mirada desde la vivencia de la fe puede ayudarnos a aterrizar estos desafíos en lo concreto del día a día del cristiano. Y sin más, pues pasamos al bloque 1, postureo y autenticidad personal. Vamos a comenzar centrándonos en lo personal, en cómo vivimos, mostramos y compartimos nuestra fe en un entorno tan marcado por la imagen. Me he hecho un cartelito, ¿vale? Por si acaso alguno se alarga o algo, me hacéis señales y levantamos la tijera. No sé si lo ves, David, ¿vale? Lo veo, lo veo. Vamos cronometrando el tiempo. Mensaje recibido. Muchas gracias, perdonad. Y nada, y la pregunta sería, ¿cómo influye el postureo digital en la vivencia y transmisión auténtica de la fe cristiana, especialmente entre los jóvenes? Y paso la palabra a quien quiera. ¿Quién quiere empezar? Ha dicho que sí, ¿no? Hay que darle a esto, ¿no? Pues, bueno, buenas tardes. Yo, David, te quiero agradecer que... No, ahí. Te quiero agradecer que escribieras esta reflexión antes que nada, porque yo la leí en septiembre, cuando salió en la revista Salterre, y te tengo que decir que me diste el Adviento y la Cuaresma, ¿no? Porque sabéis que Adviento y Cuaresma son dos tiempos penitenciales, y la verdad es que es un auténtico trasfondo el artículo para que uno se revise, ¿no? Y entre medias, el tiempo que hay entre el Adviento y la Cuaresma, descansé, y ahora en Pascua también, ¿no? Pero la verdad es que en ambos momentos has hecho que me sienta, no que me convierta, sino que me sienta en un gran postureador, ¿no? Yo que Juanma sabe que voy huyendo de las fotos muy a su pesar, ¿no? Y que es verdad que leyendo tu reflexión, pues uno, yo qué sé, descubre la tarea evangelizadora que lleva entre manos, pues eso, muchas dosis de postureo, ¿no? Entonces, antes que nada, te quería agradecer esta cuestión, David, ¿no? Y ahora ya empiezas a contar del tiempo, ¿no? De la pregunta. Vamos a ver, ¿cómo influye en la vivencia y la transmisión auténtica de la fe cristiana el tema del postureo en los jóvenes? Yo no lo sé mucho, la verdad. No, quizás es la pregunta en la que más me cuesta contestar, ¿no? Porque además yo creo que sería injusto que hiciéramos de esto una caracterización negativa de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están en la cultura que están. Y, y yo qué sé, pues es que son como son, ya no vamos a entrar aquí en si son como son porque esto es lo que les estamos dejando o esto, yo no sé. Porque, pues para eso los sociólogos y los psicólogos estáis, ¿no? Para contestar a eso. Pero los jóvenes están en la cultura que están. Y yo, bueno, pues tengo experiencia a veces en mis propias parroquias de que cuando hacemos con ellos algo, algún trabajo, ¿no? Alguna tarea, alguna acción evangelizadora, ¿no? Y va algún animador externo a hacerlo y tal, pues siempre dice, a ver, ahora, fotito todos, ¿no? Y pues los críos se ponen. Y es verdad, como tú decías, se ponen sonriendo, porque pues dirán, ya que nos van a ver, pues que nos vean bien, ¿no? Bueno, es la cultura en la que están, ¿no? Y yo creo que ellos, pues quizás a veces necesitan del postureo como del respirar. Lo digo así. Y yo no tengo mucha experiencia ni tengo mucho excesivo contacto y soy así yo qué sé, un cura que esté compadreando permanentemente con jóvenes. No, por lo que me toca. Pero tampoco tengo así mucha pasión por eso. Lo que me toca lo intento cumplir, ¿no? Pero son así y están en ese ambiente y así hay que acogerles y quererles, ¿no? Para mí el problema empieza cuando, y son preguntas que vienen después, cuando nosotros postureamos o cuando las instituciones a las que pertenecemos, ¿no? Se contagian de ese postureo.
Ahí es donde a lo mejor ya sí que podemos discutir un poquito más, ¿no? Y en este sentido yo creo que sí que claro que les afecta el postureo, pues porque hoy el modelo de fe que toca es ese, o sea, es un modelo emocionante, ¿no? O sea, la emoción, si no hay emoción, no hay evangelización. Ahora, en la década de los 80, que era cuando yo era joven, eh, yo es que eso, lo de la emoción no me suena. Igual no me acuerdo, hace ya bastantes años y no me acuerdo. Pero era otra clave, Julián, no te rías que somos igual, ¿no? Es decir, era otra clave la que operaba. Ni mejor ni peor. Otra clave, era otra cultura, ¿no? Hay un estudio por ahí hecho de eso, ¿no? De cómo era el modelo de evangelización de jóvenes en la década de los 60, de los 80, de los 80, de los 90. Bueno, hay gente que piensa otras cosas, ¿no? Y es muy educativo para uno mismo ver la diferencia, ¿no? Son así, pues necesitan de la emoción, necesitan mucho de la estética, ¿no? De la música que capta, yo buena parte de mi tiempo evangelizador en la tarea que me toca, pues me lo dedico así escuchando canciones a la catequesis, ¿no? Y luego me entero que están ya pasadas. Una vez que... Pero bueno, porque yo hay cosas en las que ya no entro. O sea, yo en ciertas cosas de ahora, que no sé decir cómo se llaman, yo la escucho en la radio, pero digo, yo es que eso no les saco nada, no puedo, ¿no? Pero bueno, sí que me di cuenta de decir que este es el modelo. Ellos son así, claro que afecta a la evangelización, ¿no? Ahora, yo no me atrevería a juzgar su experiencia de fe, pues porque bastante tienen con tener que cargar ellos con tanta estética, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es verdad que ellos entran a la fe por algo que no entrábamos nosotros, ¿no? Y ahí el postureo sí que quizás le encargue un poquito a ellos. Bueno, voy yo. Voy a partir de una experiencia en el año 2014 que parece muy cercana, porque son 11 años, pero que tecnológicamente es muy lejana. Y en el año 2014, en un viaje que hice a Estados Unidos, en una playa, yo observaba cómo todo el mundo, no todo el mundo, la gente joven, muy joven, se metía con el móvil y se hacía fotos, pero hasta la cintura, metidos en el agua, y foto, y foto. Y yo dije, estamos locos, porque en el año 2014 eso en España era impensable, pero fui comprobando, o he ido comprobando conforme han pasado los años, de que eso es lo que nos llegaba y nos ha llegado, evidentemente, ¿vale? Vamos adoptando todo lo bueno, entre comillas, lo cogemos de Estados Unidos, menos la Acción de Gracias, que es lo único chulo y no lo cogemos. El Halloween y todo lo demás, seguro que sí. Partiendo de ahí, yo creo que el postureo digital, pues que está en todos los ámbitos de nuestra vida, ya no es solo a la hora de vivir o transmitir nuestra fe, y como en otras muchas cosas, pues los excesos nunca son buenos. Que hay un término medio, seguro, porque ni es bueno ponerse en el extremo del puerto y hacerse una foto con galerna, ni puede ser bueno dejar de sentir la música de un concierto por grabar esa canción, aun cuando luego ni se escuche ni vayas a ir jamás al móvil para volver a oírlo. Mi hija y yo siempre recordamos a un señor que hace 2 años, en la cabalgata de la feria de Albacete, estuvo con su móvil grabando toda la cabalgata. Y siempre decimos, ¿te acuerdas de aquel hombre que habrá visto la cabalgata en el móvil? Pues eso, que como otras herramientas que nos ha dado la historia, y estamos en un momento histórico, supongo, siempre estamos en un momento histórico, lo que pasa es que ahora todo va mucho más rápido, pues lo ideal sería aprovecharlo bien, porque cuando llegó la imprenta, pues fue una revolución. Llegaron los medios de comunicación y fue una revolución, el cine, la tele. Bueno, pues igual que el teléfono móvil que tenemos en el bolsillo o ahora mismo aquí encima, pueden ser herramientas magníficas para transmitir nuestra fe de forma auténtica, se puede usar bien, mal y regular. Y no depende del chip que lleve el móvil, que puede ser de última generación, depende del chip que yo llevo aquí. Yo, y ahora sí que hago referencia a los jóvenes que tengo más cerca, que son mis hijos. Tengo una pequeña y una mayor, 14 y 25. Aparentemente no son muchos años,
pero hay una diferencia bestial. El de 25 no ha pasado ni la mitad de las etapas que ya ha pasado mi hija en sus 2 años de móvil. 2 años, con 12. Y no las ha pasado porque cuando mi hijo iba al colegio o al instituto no llevaba móvil. Y ahora sí lleva el móvil. Está prohibido el uso. Sí, está fenomenal. Pero las clases suena el ring cuando acaban las clases y lo enchufan. Y vienen los grupos de WhatsApp. Y vienen las redes sociales. Y los problemas son tremendos. Por aquí está Jorge, que sabe perfectamente, mucho mejor de lo que estamos hablando. Nosotros hemos hablado con los tutores que ha ido teniendo mi hija en el cole, y los problemas van creciendo. Y bueno, ya si hay uso de inteligencia artificial para determinadas cosas, ya ni os cuento. Pero solo redes sociales y WhatsApp son un problemón o un gran problema que hay que saber encauzar. Lo que sí, en casa y con mi experiencia con mis hijos, hemos tratado es de poner algunos límites. Porque la verdad es que llegamos tarde si queremos limitar el uso en edades tempranas. ¿Qué queremos, no? Si a un crío una niña de 3 años o 2, para que se calle cuando estamos en una comida con amigos, le damos el móvil. Para que no cante, para que no grite, para que no llore. Bueno, pues limitar en casa sí lo hemos hecho. Y ambos saben que la hora de estudio el móvil está apagado o fuera de cobertura. Los dos. El mayor ahora incluso prepara oposiciones y la pequeña sus últimos exámenes. Y eso, pero repito, eso está en el chip que cada uno llevamos y los valores adquiridos. Yo hay una cosilla, sí, me puedo unir a la respuesta de mis compañeros de mesa. Porque creo que corremos el peligro de demonizar el mundo digital, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que decía Francisco Jesús, estamos en ese punto. O sea, quiero decir, nuestro mundo es mundo digital. No es, o sea, creo que no podemos ver solo los aspectos negativos, muchas bondades, y además es un aspecto en el que los jóvenes están. O sea, no podemos decir ahora nosotros no estamos ahí o no queremos que nuestros jóvenes estén ahí. Es que están. O sea, no hay tutía, están ahí. Ahora es verdad que a mí esto me lleva a una reflexión y a una pregunta, ¿no? La reflexión es ¿en qué modo nosotros estamos presentes ahí? Es decir, ahora está muy de moda el término evangelizadores digitales, ¿no? ¿De qué modo nosotros podemos evangelizar en ese medio que los jóvenes usan, que usamos todos, ¿no? Y luego la pregunta iría un poco en nuestras propuestas pastorales o evangelizadoras. Es verdad, yo me he reído cuando has dicho lo de la década de los 80 porque yo me siento identificado, ¿no? Pero no es verdad que ahora se busque más emoción que antes, porque el mundo de la emoción siempre ha estado, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de ahora? Que ahora solo lo válido es lo que se siente mucho. Es decir, que la palabra es que la emoción ha de ser muy potente, como dicen los jóvenes, muy top, ¿no? Si no alcanzamos eso, parece que no es válida la experiencia espiritual. Y a mí me parece que nuestro modo de evangelizar es un Dios que es más suave y que todos los que tenemos experiencia lo sabemos, ¿no? Dios puede remover nuestras entrañas, pero lo hace de una forma suave, no, y aunque sea muy provocadora, pero lo hace de una forma suave, ¿no? Y termino con una última cosa, y es, a mí me gusta mucho una reflexión de Vico, que es un moralista, donde él habla de que tenemos que seguir valorando en la Iglesia que hay modelos en esta sociedad cambiante, que hay modelos que siguen siendo válidos. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo relacional de la comunidad eclesial para los jóvenes es muy válido y muy importante. Entonces, las comunidades digitales no tienen el mismo aporte para la experiencia espiritual que lo tiene la comunidad de carne y hueso, esas comunidades parroquiales en las que hemos crecido todos, ¿no? Donde tú cantas con la gente, te vas de campamento, te tomas una cerveza y rezas el rosario. Esa potencialidad no la tiene el mundo digital. Entonces creo que es un modelo válido, nuestro modelo eclesial de comunidad, ¿no? Y tenemos que seguir pensando, ¿no? Y seguir discerniendo cómo podemos en los jóvenes ayudarles a entrar en estos modelos válidos para nosotros.
¿Cómo distinguir entre un testimonio auténtico de fe y una expresión influenciada por el postureo religioso en nuestra vida personal y en las redes sociales? Y la uno con la siguiente, si os parece, que sería diferencia entre el postureo espiritual y una vivencia auténtica de la fe en la vida cotidiana. Bueno, pues es que yo la verdad creo que uno de los problemas que tenemos a la hora de discernir esta cuestión es que las zonas de claroscuro son muy grandes, ¿sí? Es decir, ¿dónde acaba la visibilidad y empieza el postureo? Es que yo no lo sé. Yo no lo sé porque cuando yo comentaba antes que en Adviento y en Cuaresma me revisaba, eh, no sé, yo tengo un blog, ¿no? Ya, y eso, bueno, entonces yo hago un comentario del Evangelio, ¿no? Diario. Y claro, pues yo cuando leía el artículo de David, ¿no? Eh, y me pasaba la prueba del algodón, digo, es que a mí me gusta que luego haya alguien que me diga, oye, qué bien, o oye, qué tal, ¿no? O mm, como tú explicas esto, no lo explica nadie, bueno, solamente una persona, ¿no? Pero tampoco mucho más, ¿no? Es decir, entonces, bueno, yo no lo hago, yo no hago el comentario del Evangelio con esa intención, o sea, yo no necesito likes de esos, ¿no? Pero ni siquiera se pueden poner, creo. Pero, pero ciertamente, pues a veces cuando no te dice nadie nada, pues igual dices, bueno, pues no lo lee nadie. Digo, yo lo mando, pero es que no lo lee nadie, ¿no? Es decir, hasta el punto de que pasa yo también mis crisis en ese sentido, de decir, "Va, no lo mando, si da igual, ¿no? Si no lo lee nadie, ¿no?". Quiero decir con esto que dónde empieza, bueno, y claro, y un blog la verdad es que debe ser de las redes más sosas que hay, ¿no? Ahora mismo, ¿no? No sé quién lo leerá, es decir, pero que ya es de lo más soso que hay, yo lo reconozco, ¿no? Pero bueno, no sé, yo claro, lo hacía por esa cuestión, ¿no? De decir, de alguna forma, esto es un ámbito de evangelización, ¿no? Pues es verdad que puede llegar a gente mm, que replique esto, ¿no? Que habitualmente no llega. Bueno, pues eso, pues es un continente nuevo, ¿no? Que dicen algunos y tal. Entonces, bueno, visibilidad, ¿no? Evangelización, pero claro, reconozco, pasando el filtro, ¿no? de David, que un poquito de postureo también hay, ¿no? Hombre, yo creo que algunos criterios pues son importantes, ¿no? No sé, me venía a la cabeza la imagen esta de lo del Principito, ¿no? Esto de lo que cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo, ¿no? Pues a veces, claro, si uno se siente más bien dedo, ¿sí? Si yo, que publico eso, ¿no? Me siento dedo, ciertamente estoy postureando. Yo muchas veces, y aquí algunos lo sabéis, ¿no? Que hemos hablado del tema de los testimonios, ¿no? A mí no me han gustado mucho esto que se ha puesto de moda últimamente en la iglesia, de los testimonios. Al menos los que yo he escuchado, que no han sido muchos, porque como no me gustan, no voy a oírlos. Porque a veces son testimonios que a mí me da la sensación de que se quedan en la persona. Se quedan hasta el punto de que he oído muchos testimonios, incluso vocacionales, que digo, madre mía, mi vocación es lo más soso que hay en la vida. No he tenido que dejar gran cosa, no he tenido que hacer grandes renuncias, no lo sé, ¿no? Entonces me parece que un criterio de esto del postureo es que el testigo, que el testimonio, no asfixie aquello que señala. Quizás pueda ser un criterio, ¿no? Y quizás otro criterio importante pues sea eso, ¿no? Que el testigo sea una persona transitiva, ¿no? Entonces, cuando la experiencia de Dios
pasa por ti, pero no la agotas en ti. Entonces realmente estás visibilizando algo que merece la pena y no estás posturando. Yo no tengo un blog, pero alimento redes sociales y web de un medio de comunicación. Y no todo lo que hago me gusta, lógicamente. Hace un mes o un mes y medio, con motivo de la Feria Spobicaman, alguien en la casa dijo, no tenemos Instagram. Y alguien dijo, ¿no tenemos Instagram? Y tuvimos que poner Instagram para contar cosas. Porque a los medios de comunicación, incluso a los periodistas, incluso a cualquier trabajador se le mide por sus likes ahora mismo. Es decir, no entras a trabajar en un determinado lugar, en una determinada empresa, si no tienes unas buenas redes sociales. Esta es la sociedad en la que vivimos. Bueno, yo alimento todas esas redes sociales, esa página web. Ya digo, no todo lo que hago me gusta, no todo lo que pongo me llena. Tengo que hacerlo porque tengo que contar lo bueno, lo malo, lo regular y el postureo, especialmente el político, que eso da para otra mesa redonda. Eso sí que es postureo. Y trato de esto que tú planteabas, Reme, y aludo a la intervención fantástica de David, para decir que para mí lo más importante es la coherencia en la vida. Es decir, que ser de alguna manera auténtico en lo que vivo para tratar de transmitirlo. Lo que pasa es que me gusta que me digan que lo hago bien, porque tendemos a pensar todos que conducimos mejor que nadie. Siempre pensamos que conducimos mejor que nadie. Y cuando pasa alguien por al lado, digo, ¡hala, lo que ha hecho! ¿No? Por eso nos gusta que nos digan que conducimos bien. Bueno, pues en este caso, la coherencia de vida, de un lado, que decía David, el ejemplo y una trayectoria que de alguna manera sea vista primero y reconocida por todo el mundo, ¿no? Y luego que realmente calen los demás, porque tú puedes llevar tu vida y tus experiencias de fe y que se queden en el salón de tu casa, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando edito un informativo y veo una noticia con alma, una noticia con corazón, pues lógicamente va a ir aquí y no va a ir muy abajo. Quien me escucha muchos años seguramente lo sabe. Soy yo el que decide. La casa no pone nunca pegas. Es mi forma de, no sé si de dar ejemplo o de por lo menos exponer mi fe y mis valores en el día a día de mi trabajo. Yo me quisiera como tres actitudes que a mí me surgían de esta pregunta que nos formula Reme. La primera es el agradecimiento, ¿no? Yo creo yo creo que no es pecado la satisfacción, ¿no? Porque a veces, claro, ese postura espiritual va a que nos satisface, que nos miren, que nos digan, ¿no? Y yo creo que lo tenemos que desterrar un poco eso de que es malo, ¿no? El que aquello que hagamos satisfaga a un nivel psicológico, humano y espiritual, ¿no? Pero esa satisfacción ha de convertirse en agradecimiento. Si ser capaz que eso que nosotros hacemos, que nosotros mostramos por los demás es ser recibido, ¿no? Yo se lo digo mucho a los jóvenes cuando, por ejemplo, hacemos experiencias de voluntariado y les acompaño en eso, ¿no? Es ser agradecido. Ser agradecido de que tú abres el grifo y sale agua, de que tienes una oportunidad en la vida de poder viajar, estudiar, porque no todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces no es la satisfacción del, ojo, que yo qué contento estoy que ayudo al que no tiene, sino es la actitud de agradecimiento, soy agradecido, ¿no? Y luego la otra cosa, a mí, en mi experiencia de acompañamiento, de dirección espiritual a otros, ¿no? Me ha ayudado muchísimo esa pregunta que le formula Jesús a los discípulos en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscáis? ¿No? Creo que esa pregunta nos devuelve la autenticidad siempre. ¿Tú qué buscas? ¿Tú qué buscas? Es lo que dice Jesús a los discípulos que se acercan a él, ¿no? Entonces a mí esa pregunta me ha dado mucho juego en mi vida de acompañamiento, ¿no? Porque cuando se acerca la gente haciendo ejercicios espirituales, retiros o en la vida, ¿no? Y entonces cuando le oyes y dices, bueno, pero ¿tú qué buscas con esto? ¿Qué está motivando esto? ¿Cuál es el deseo, no? Yo recordaba, pues algún joven de esto, ¿no? A nivel vocacional, por ejemplo, pues hay gente que se busca a sí mismo.
Hay gente que no es capaz de abrirse a eso de la alteridad, ¿no? De darse a los otros. ¿Qué buscas? ¿Tú qué buscas, no? Y esa pregunta, como yo creo que te hace ser más auténtico, al menos te conecta con la autenticidad. Y la otra actitud que yo veo y que lo he dicho en la charla es esto de examinar, ¿no? Examinar como un ejercicio de entrar dentro de ti, ¿no? A la luz del espíritu. Examinar no es un ejercicio de autoobservación psicológica, conductual, sino es un ejercicio de examinar la conciencia, o sea, de entrar dentro de ti a la luz del espíritu y poder ver dentro de ti, oye, ¿qué se está moviendo ahí? ¿Qué te está diciendo el Señor ahí, ¿no? Cuestionar a la gente en el buen sentido de la palabra para que se examine, yo creo que eso es muy ayudador para la autenticidad. Muchas gracias. Pasamos al bloque 2. El postureo en las instituciones eclesiales. Pasamos ahora a una dimensión más comunitaria. ¿Puede la Iglesia como institución caer también en esta lógica del postureo? ¿De qué manera? Iglesia somos todos. Es que me da el de Hawái, pero digo, voy a moderarme. Así que, no. Vamos a ver, yo, mira, estos días que hemos estado leyendo los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es la primera lectura, ¿no? Cuando la semana pasada Ana nos enviaba las preguntas, ya sé que es una exageración lo que voy a decir, ¿eh? Pero claro, por esos claroscuros que hay, que yo decía, ¿no? Donde es difícil saber en este caso dónde acaba la pedagogía, dónde empieza el postureo, ¿no? Que sería, yo lo relacionaría aquí con este tema, ¿no? De la pregunta que haces. Por ejemplo, cuando Pablo habla teniendo tanto en cuenta al destinatario que tiene delante, ¿no? Y no habla igual en Antioquía para los judíos que en Atenas para los griegos. ¿Eso es postureo o Dios me libre de decirle a San Pablo que que hace, no sé, esta posturismo espiritual, ¿no? Pero, claro, no hablaba igual para unos que para otros, ¿no? No hablaba igual. En el Areópago, por ejemplo, lo más identitario, lo que más nos caracteriza a la predicación cristiana, ¿no? Que es la resurrección, lo deja para el final, ¿no? Y partiendo de una no identidad, ¿no? Del Dios desconocido, ¿no? Antes, pues no sé si posturea que si los dioses griegos, que si no sé qué, que si tal, está, permitidme la expresión, jugueteando ahí, ¿no? Con quien tiene delante. No sé, ¿eso es postureo o no lo es? No es, claramente no es, pero puede percibirse como tal, ¿no? En este filtro que yo me pasaba en Adviento y en Cuaresma, hubo un momento, hubo una noche que digo, voy a acostarme ya, porque digo, es que me da la sensación de que mi acción evangelizadora es toda ella captar la benevolencia del otro, ¿no? Para que me escuchen, crear un campo de comodidad donde yo pueda sentirme bien hablando y el otro pueda sentirse bien escuchado, ¿no? Para mí el problema es este, ¿no? La zona de claroscuros. ¿Podemos caer en este postureo espiritual? Pues yo creo que sí, pero es que hemos de arriesgarnos un poquillo, porque si no, yo creo que eso es la pedagogía, de alguna forma también, ¿no? Ahora, algunos criterios que a lo mejor sí que, pues no sé, podríamos tener en cuenta es, claro, a veces pues no confundir, por ejemplo, nuestras actividades con eventos, ¿no? Donde a lo mejor se nos va a medir por la cantidad de gente que consigamos reclutar, ¿no? Es decir, esto es una cosa que hoy se mide mucho. Y entre nosotros, ¿para qué vamos a engañarnos, no? El éxito de muchas propuestas es cuánta gente ha ido. Aunque luego en nuestros ámbitos espirituales decimos, con que fuera solamente una persona, digo, sí, va una persona y no lo repetimos, pero lo decimos, ¿no?
la cantidad, esto a veces es la marca, algunas veces, ¿no? No sé, creo que también tener cuidado, ¿no? Y no valorar mucho los procesos internos de las cosas, ¿no? Pues creo que eso es importante. Vuelvo a lo que decía anteriormente de que las herramientas están ahí y hagamos un buen uso de ellas. Y yo os voy a poner un ejemplo de mi casa, ¿no? El ejemplo es, yo cada viernes, los viernes son días complicados, sueles ir hasta arriba, las cosas las ves a las 9 de la mañana posibles y a la 1 dices, pero ¿cómo me he metido en tanto fregado? No voy a sacarlo adelante. Y a la 1:30 aparecen dos chicos, uno se llama José Joaquín, otro se llama Antonio, con un programa que se llama El Espejo de Albacete. Y consiguen que yo en 25 minutos, a pesar de que todavía me quedará un ratito más en la radio, y ya me debía haber ido por horas, que yo durante 25 minutos desconecte de ese trabajo, disfrute de lo que hago, que es el control de ese programa, la realización, y escuche con atención desde la cabecera de José Joaquín hasta el cierre de este señor. Y creo que son 25 minutos de aprovechamiento de herramientas que nos da un medio de comunicación, en este caso, para contar de forma veraz, viva, con mucho movimiento y hasta con emoción, de las cosas buenas que nos pasan a los cristianos y que hay que contarlas. Si es bueno, ¿cómo no las voy a contar? Utilizando la herramienta, que en este caso es un programa de radio, que es que además es buena radio, porque el que no es católico y de repente está escuchando la radio a la 1:33 que empieza, no desconecta, porque le cuentan 25 minutos de buena radio. Lo digo en serio, y no sé si están por aquí o se han ido ya, pero Antonio está por ahí, pero es que es verdad. Ellos se preocupan, ellos lo hacen y tratas de poner todo de tu parte para que salga también bien. Pero creo que ese es el ejemplo de uso de herramientas actuales. Y hay un momento que le dice José Joaquín, ¿cómo están las redes sociales, Antonio? Dice, pues echan humo. Bueno, es que es verdad, es que es el buen empleo de las herramientas que tiene esta santa casa, nunca mejor dicho. Sí, yo solo una cosilla que ya antes lo he dicho, ¿no? Yo sí que creo que hay la Iglesia como tal, pero bueno, las instituciones en particular, ¿no? Podemos caer en esa tentación del postureo. De acuerdo con los compañeros de mesa, bueno, la importancia de los números, los medios. Yo solo hago aquí un apunte, ¿no? Y es, a veces hay cosas que se viven muy culturalmente y que forman parte de la cultura eclesial, ¿no? Y quizá aquí, pues yo qué sé, pues se me ocurre, ¿no? Los procesiones, han hablado de la Semana Santa de mi pueblo, pues bueno, pues a veces ahí, ¿no? Tú dices, pues hay mucho postureo. Yo he vivido en ciudades de España donde la Virgen y la romería eran más importantes que Dios nuestro Señor, ¿no? O sea, se cae a veces en ciertas experiencias o ciertos dinamismos que son muy culturales, ¿no? Para mí ahí la interrogante es cómo nosotros podemos, como Iglesia, ofrecer una evangelización que pase de lo superficial a la profundidad. Porque el mensaje del Evangelio siempre es más adentro, ¿no? Es más profundo y va a tocar como el corazón del sujeto, de la persona, de la criatura, ¿no? Para mí eso es como un interrogante que me provoca esto del postureo en la institución. ¿Cómo nosotros como Iglesia podemos anunciar en esta clave de profundidad y no quedarnos solo en lo superficial de las cosas, ¿no? Gracias. Antes de pasar al bloque 3, vamos a darle las gracias a don Ángel, que se tiene que marchar para seguir acompañando. Y más allá que del postureo, al revés, desde la cercanía, porque tenemos que decirle que es verdad que desde que está en nuestra diócesis, pues es algo que le está caracterizando, ¿no? Así que nada, que muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de compartir este ratillo con nosotros. Y si luego llega tiempo, estamos ahí en los salones del muelle.
no, ya, bueno, me oís bien, porque no quiero enrollarme, pero que a mí esa frase de sed astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? Que buscar ahí el equilibrio, pues está bien porque lo que tenemos que saber manejarnos en la sociedad, pero sin perder la autenticidad y sabiendo lo que queremos llevar, ¿no? Que es el Señor, pero tenemos que saber estar. Y eso no es postureo, ¿no? Yo creo que es quizás inteligencia. Y bueno, pues simplemente me estaba acordando de esa frase y por si podemos en un momento dado también darle alguna vuelta. Genial, muchas gracias, don Ángel. Bueno, y ahora el bloque tercero va sobre don Ángel. No, mentira, que no. Nada, bloque tercero, perdón. Educar en una fe sólida y auténtica. Para cerrar, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cómo educamos en una espiritualidad profunda? Que no se quede, pues eso, lo que estábamos hablando, ¿no? En la superficie ni dependa del reconocimiento externo. Y si queréis, vamos añadiendo, las vamos a ir juntando un poquito en este bloque las preguntas. Y sería, ¿qué efectos tiene la cultura de la gratificación inmediata? Ese like, ese comentario, esa visibilidad que nos dan, pues la vivencia, ¿no? de las redes sociales. Ahora, pero porque voy a ser muy breve y me sirve, lo dijo anteriormente David, vivimos en una sociedad en la que a nuestra gente joven o a los más pequeños les evitamos o no les obligamos, que no, tampoco lo sé si se puede, ir a un entierro, hablarles de la muerte y, por contra, al que llega en la posición 943 le regalamos una medalla. Es decir, que la gratificación por cualquier cosa parece que nos alimenta el alma y por otra, pues solo queremos vivir cosas bonitas y buenas. Evidentemente esta es la parte que menos me gusta, pero al hilo de lo que dijo David anteriormente en la ponencia, creo que es un punto de reflexión o de autorreflexión en mi caso que voy a tener que mirar un poco más. Y no porque yo esté a favor de que se den medallas a los que quedan en la posición 1433. Vivimos en esa sociedad, pero hemos enseñado a nuestros hijos, efectivamente, a que si acaban una carrera de barrio y no se les da una medalla, poco menos que se echan a llorar. Bueno, yo aquí solamente se me ocurre decir una cosa de lo mucho que ha dicho David, ¿no? En lo que él comentaba y que creo que lo ha, en esos 10 mandamientos del postureo, ¿no? Yo creo que reunía muchas de las respuestas a esta cuestión. Pero hay una cosa que igual no lo compartís, pero me da la sensación de que a veces funcionamos con tópicos y vivimos con copias de una realidad que realmente no existe. No sé quién decía que existe una hiperrealidad. ¿Una hiperrealidad qué es eso? Pues algo que realmente no existe, pero funcionamos como si existiera. Y creo que esto es un efecto de esta cultura de la gratificación inmediata y de lugares tópicos, ¿no? y de superficialidad con la que muchas veces vivimos, ¿no? Vivimos con tópicos y el tópico nos impide llegar al fondo. Hay una expresión que todos o la habremos dicho alguna vez o no la han dicho. Y no es nada nueva. Eso de con la iglesia hemos topado, imagino que alguna vez lo habréis dicho o lo habrán dicho. A mí me lo han dicho muchas veces. Y yo cuando me lo han dicho a mí, ¿no? como cura, como evangelizador, digo, ayer hizo precisamente 32 años que yo me ordené de sacerdote, ¿no? Y el Julián también, lo podéis felicitar ahora cuando acabemos, ¿no?
Fue ayer el aniversario. Y yo, en los 32 años, esta persona que recientemente me decía esto, digo, yo en 32 años, te lo digo de verdad, no he topado con nadie. Y no es que esté orgulloso, porque a lo mejor eso significa por mi parte poca identidad, poca, no sé, una excesiva benevolencia y tal. O sea, no es que esté yo orgulloso de eso, ¿no? Pero ¿por qué me dices con la iglesia hemos topado? Simplemente porque te da un criterio que no es el tuyo. Em, Creo que a veces, ¿no? El funcionar a base de tópicos de este tipo, ¿no? Es como funcionar con una realidad que no existe, ¿sí? Pero que es real para muchas personas y ahí está, ¿no? Y creo que eso es un problema en la evangelización, desde el punto de vista positivo y negativo, ¿no? Sí, yo esto de los efectos de la gratificación inmediata, ¿no? Es verdad que el mundo de la psicología nos ha ayudado muchísimo a entenderlo y seguro que la mayoría de ustedes han visto algún vídeo de la Marian Rojas hablar sobre los efectos de la dopamina en nuestro cerebro, ¿no? Que se ha hecho esta psiquiatra que se ha hecho tan famosa, ¿no? Claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el mecanismo de las redes sociales es el mismo que las máquinas tragaperras. Y es que tú lo que intentas hacer es continuamente pasar para mayor gratificación y tu nivel de gratificación va aumentando. Es decir, cada vez necesitas más para sentir más, ¿no? Entonces, esto es un riesgo y entonces ese efecto para la vida espiritual, a mí esto me parece un riesgo. No solo hablo jóvenes, hablo en general, ¿no? Los que aquí tengamos redes sociales lo sabemos. Tú estás viendo un vídeo en una red social no ha de durar más de un minuto porque si no, no lo ve nadie, ¿verdad? Y eso lo saben los técnicos. Si además tú lo que se trata es de poner vídeos muy cortitos, miremos los reels de Instagram, vídeos muy cortitos de muy pocos segundos, muchos en muy poco tiempo. ¿Eso que va buscando? Que tú vas sintiendo continuamente una estimulación. Claro, ahora tú a esa gente le vas y le sientas a rezar. Y entonces le dices, venga, y ahora haz esto durante una hora, que es callarte, que es sentir, ¿no? O sea, no podemos, yo en ese efecto de la gratificación inmediata, creo que hay algo que tenemos que trabajar en la educación de la gente, me refiero espiritualmente, de cómo podemos educar a la gente en que lo de Dios y la vida espiritual es más suave, es más de sentir y gustar internamente, ¿no? No es tanto de esa gratificación inmediata que nos vas dando, ¿no? Como lo de la máquina tragaperra, que manzana, manzana, pera, manzana, manzana, pera, y te enganchas ahí hasta que consigas las 3 manzanas, ¿no? En la vida espiritual no funciona así. Y entonces en la evangelización tenemos un problema cuando proponemos, por eso a los jóvenes hoy, y yo creo que al mundo adulto, todos los nuevos movimientos les causan mucha gratificación, porque es sentir en poco tiempo mucho. Pero nosotros sabemos que en los largos procesos de evangelización no se siente tanto, ¿no? A mí no se siente tanto, me refiero tan inmediatamente, ¿no? A mí me gusta mucho un librito pequeño que sacó hace ya unos años el cardenal Tolentino Mendoza, ¿no? Sobre la pequeña teología de la lentitud. Es curioso. Pequeña teología de la lentitud, ¿no? Donde él precisamente va hablando de estas pequeñas cosas teologales que hablan de algo mucho más lento. Y ahí tenemos una tremenda misión en la evangelización, que es educar en lo profundo, pero que va despacio. O sea, que es lento lo de Dios, ¿no? Bueno, David, ya nos has dicho que el no reducir todo, ¿no?, a eslóganes ni apariencias. Pero entonces, ¿cómo podemos educar en la fe, como nos estabas diciendo tú, y fomentar, por el contrario, una vida interior sólida y discernida, pues incluso en esos tiempos de desolación, ¿no? Yo, bueno, en este sentido me voy a quedar con las 4 características que tú has hablado, David, porque a mí cuando la leí en su momento, la verdad es que me hicieron pensar mucho, ¿no? Lo de la humildad, la caridad, la autenticidad y la oración. O sea, me parece que es un espejo sencillo donde poder mirarnos, ¿no? La humildad de alguna forma como, pues eso, saber mostrar nuestras fragilidades y no pasa nada.
y ya está. Es que no pasa nada. Yo tengo la suerte de haber estado en dos de mis parroquias. El patrón ha sido San Roque, que si conocéis su iconografía, siempre se muestra mostrando su herida. No sé si en plan exhibicionista o no, pero él levanta la túnica, ¿no? Y se le ve siempre la herida que tiene. Y me ha parecido eso muy edificante, ¿no? Mostrar tus heridas, que es así soy, creo que es una buena forma de evangelizar. La caridad, que yo lo interpretaba como reconocer al otro, no colocarte tú en el centro como evangelizador, no, reconocer al otro. La autenticidad, que es no consentir nunca convertirte en un personaje, tú eres una persona. Creo que un gran problema que tenemos a veces en la evangelización es que las personas nos convertimos en personas. Eso. Y creo que la autenticidad es reconocerte en la gente. Y la oración. Pero me voy a callar porque me ha sacado todo. Yo siento comportarme como un compañero mío que había en los montañeros, que siempre decía, yo digo lo mismo que este, pero es que es verdad, es que lo había apuntado esas recetas así. Pero en cualquier caso, sí, el ser auténtico, el ser coherente, vuelvo a repetir, ser de fiar, es algo que repito mucho y cada vez que me voy haciendo más mayor, me gusta la gente que es de fiar, porque confías en esa persona. Y la clave, pues, también en enseñar, pues, que la fe no es un conjunto de dogmas, de reglas, de frases chulas, sino que es una relación que mantenemos con Dios y con mi entorno de iglesia. Y que a partir de ahí, pues, me construyo a mí mismo y trato de construir también, en mi caso, pues en mis hijos, por ejemplo, o en mis oyentes a veces también, si pudiera, ¿no? Un poquito voy por ahí, la coherencia y que seamos de fiar. Yo comento dos cosillas y empiezo por una anécdota. Cuando yo entré en la Compañía de Jesús era novicio, 18 años, yo soy de esos que entraban jóvenes, y entonces me acuerdo que fuimos los novicios a visitar un monasterio benedictino muy famoso en España, con muchos monjes y tal, y nos enseñó con toda esa parafernalia, ¿no? En el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? Del hábito, del monasterio. Claro, para mí aquello era impresionante, ¿no? Eh, y, y entonces le preguntamos al abad de aquel monasterio benedictino, le preguntamos cómo reza un abad de un monasterio. Y entonces aquel hombre nos dijo a los novicios jesuitas, reza con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y a mí aquello me impactó muchísimo porque pensé yo, digo, anda, yo que pensaba que me iba a decir que se pasaba cantando gregoriano 24 horas, pues fue así de simple. Pero me pareció, luego a lo largo de mi vida he ido digiriendo eso que se nos dijo en aquel monasterio, ¿no? Creo que para pasar de los eslóganes y la apariencia a una vida sólida, tenemos que unir fe y vida, Dios y el mundo, ¿no? Y dejar que nuestra fe alimente nuestra vida y dejar que nuestra vida sea iluminada por la fe, ¿no? Como si fuéramos unos vasos comunicantes entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, para mí eso tiene mucha importancia, cómo poder unir la vida y la fe, ¿no? Porque a veces mi experiencia es que solemos disociar, ¿no? Y una cosa es mi fe, una cosa es mi celebración de la Eucaristía, adoración, rosario, tal, y otra cosa es mi vida seglar, mi vocación, y yo creo que eso no es auténticamente cristiano. Lo nuestro es unir, ¿no? Fe y vida, ¿no? Y la otra cosa es cómo vivirnos en salida, ¿no? ¿A qué digo esto? Que a veces yo siento la evangelización, y hablo especialmente de los jóvenes, como os he dicho, que ahora me dedico más a eso, vamos ahora, porque me toca coordinarlo, pero vivo con mucho peligro y se lo pido al Señor que me dé luz de cómo hacer que los jóvenes no se queden solo en la oración, ¿no? Es decir, o sea, que de la oración realmente eso mueva el corazón para la transformación del mundo y para la gente, ¿no? Decía Eduardo Galeano aquello de gente pequeña haciendo cosas pequeñas transforman el mundo. Pues nosotros hacemos eso desde Cristo y encarnamos ese eslogan
desde la oración, pero sirviendo a los demás, ¿no? Me sirve mucho la imagen del lavatorio de pies, ¿no? Cuando le dice Jesús, ahora haced vosotros esto, ¿no? O sea, ahora que hemos sido mimados por el Señor en la oración, ¿cómo podemos dar lo que hemos recibido, ¿no? Yo creo que ese es un tema importantísimo, a mi parecer, ¿no? En nuestra vida actual, ¿no? Cómo poder transmitir una eso, ¿no? Una relación entre la vida y la fe, ¿no? Y entre que el servicio nace de Jesús y de la oración y de la experiencia de Dios, ¿no? Bueno, muchas gracias a los tres. Yo creo que lo han hecho genial, ¿verdad? No sé si os ha quedado algo que decir, si queréis terminar como conclusión con una palabra, una mini frase que nos sirva para luego una story de Instagram. ¿Con algún hashtag? Yo, puesto que cojo el micro rojo antes, simplemente me quedo con lo que ha dicho don Ángel antes de marchar, ¿no? Estar en este mundo, pero hacerlo con autenticidad. Son dos... es una frase con dos planteamientos que yo me llevo a casa. Y de lo que aquí ha salido esta tarde, pues os agradezco que me habéis invitado a una reflexión más profunda de lo que creo que muchas veces pues es una vida a lo mejor basada en la cotidianidad o en la rutina. Entonces, este parón, este paréntesis, os lo agradezco enormemente, de verdad. Bueno, yo solamente una cosa, que frente a la necesidad de visibilidad, que yo creo que es necesaria, aunque a veces es incómoda la visibilidad, pero es necesaria, que también valoremos una frase que a mí siempre me llama mucho la atención de San Pablo y no sé, os reconozco que la he apuntado para que no se me olvidara decirla y se me había olvidado, pero esa frase de Colosenses que dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un elogio de lo escondido en la Biblia y de lo secreto, como decía David antes, que en tiempos de visibilidad fuerte tampoco debemos olvidar, ¿no? Sí, es que se había David. cortado, se había quedado parado. Es que había un momento de publicidad, perdona. Nada. Yo añadiría al mensaje que habéis dicho esa forma de estar en el mundo auténtica, pero yo diría evangélica. Que la autenticidad sea la fe. Hashtag evangelio. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones que han sido pues muy enriquecedoras. Gracias también a todos los presentes por vuestra atención. Esta conversación nos deja una tarea muy concreta: preguntarnos con sinceridad qué lugar ocupa la autenticidad en nuestra vida espiritual, en la personal y en la comunitaria. Que no nos conformemos con parecer, sino que busquemos ser, pero ser auténticos en Cristo. Quizá el postureo es, en el fondo, una búsqueda mal canalizada de sentido, de acogida, de pertenencia. Pero en Cristo encontramos esa mirada que no necesita filtros, no necesita hashtag. Esa verdad que libera y que no juzga. Bueno, que este rato de conversación nos ayude a volver a la fuente, a discernir con mayor claridad y a vivir una fe que se note no por lo que mostramos, sino por el amor que encarnamos. Y nada, muchas gracias a todos. David. Muchísimas gracias a todos. David, muchas gracias por el esfuerzo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. No te podemos mandar nada del aperitivo, pero los demás, que no os vayáis, que la última parte. Que lo disfrutéis. Nos toca ahí comentar y compartir un agape fraterno. Quien no sepa llegar, que nos espere, que nos vamos todos juntos para allá. Venga, gracias.